Buenas noches, como siempre nos encontramos en casa de Eduardo. Estoy con el poeta, activista, trabajador, luchador por los derechos de todos los dominicanos, Dagoberto López Coño. Dagoberto es uno de los grandes declamadores, por decirlo de alguna manera, de los grandes productores de la poesía social, de la poesía humana de la República Dominicana, un gran defensor de los derechos humanos, un individuo con una conciencia y una integridad a toda prueba. Y nos honra tenerlos en esta pequeña entrevista que compartimos con ustedes. Dagoberto, primero, ¿de dónde eres? De Tamboril, y si no soy tamborileño, no me interesa ser dominicano. Así de simple. Hasta ahora has estado produciendo y has estado viviendo mucho en el ámbito de la literatura, específicamente la poesía. ¿Es Dagoberto López Coño ante todo un poeta? Asumo la poesía con responsabilidad. Asumo el modo escritural con responsabilidad y con sinceridad y con espontaneidad y con la consistencia necesaria como para escribir algo todos los días. Si a eso se le podría llamar poeta, si el producto que sale de ahí deja algo y podría llamársele poesía, pues ya eso se lo dejo al que recibe lo que escribe. Fuera de todo lo que hemos dicho y lo que tú acabas de expresar, ¿cómo se puede identificar, cómo se retrataría el mismo Dagoberto y lo expondría a los demás? Tú decías que yo llevaba 4 o 5 décadas acá haciendo trabajo a través del arte y la cultura de una manera consistente, de una manera responsable, de una manera de entrega, de una manera sencilla, sin buscar protagonismo, haciendo lo que entiendo que debo hacer, lo que con mi pensar y mi actitud vaya en defensa de los mayores intereses de esa patria de nuestra poca lejanía, República Dominicana. Si Dagoberto fuese a identificar al ser humano, al individuo, al hombre, cuando hablo del hombre me refiero a todos los géneros en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles cosas él valoraría más y cuáles cosas él detesta más de esta condición? La honestidad, la responsabilidad, el arrojo, el sacrificio y el empeño por alcanzar la utopía. Creo que son valores que a mí, en mí, valen mucho. Detesto con fiereza la hipocresía, la mentira, los engaños, las traiciones, la depredación de los países nuestros por personeros que se hacen llamar políticos. Esas cosas las detesto. Dagoberto, ¿en qué años arribas a la ciudad de Nueva York y te conviertes en migrante, en un individuo que viene a explorar, que viene a adaptarse y que transforma de alguna manera el medio en el que se encuentra? Fíjate, yo llego a los Estados Unidos en el 1973 como producto de ser de los primeros exiliados por divisas y tal vez políticos. ¿Por qué tal vez políticos? Porque mi tío Anastasio Jiménez Tatán había sido sobreviviente de la guerrilla de Manolo y sobreviviente del 65. 2 semanas antes de nosotros darnos el visado, habían hecho en una semana
36 allanamientos en casa. Anastasio Jiménez era el hombre más buscado del Cibao, era el segundo hombre, después de Manolo, en la zona norte. Él era el comandante Armando, por su seudónimo, y había interés, después de la Guerra de Abril, de los norteamericanos matar 3 pájaros de un tiro. Primero, romper el movimiento revolucionario de avanzada que había quedado de la Guerra de Abril. Segundo, adquirir las manos de obra barata. Y tercero, en la mayoría de los casos, poner las drogas en las manos de esos inmigrantes, de esos pueblos cafocales. Entonces, es fruto, Dagoberto, de todo aquel movimiento político, social, tan doloroso de los años del Balaguerato. Definitivamente, cuando llegamos acá, no era tan difícil hacer que esos inmigrantes, lejos de ponerse a trabajar y pensar que el retorno fuera para liberar la patria, poner las drogas en las manos, como la pusieron. El pueblo que más se destacó fue el hermano pueblo de San Francisco de Macorís, que llegó a decirse que los dominicanos y los colombianos veníamos acá a traficar solamente, aunque era para entonces el 2.6% el que bregaba con las drogas y el resto estábamos bregando en el trabajo. Por ejemplo, desde el mismo año que yo llegué, me integro al grupo cultural Terpsícore, un grupo que nace en Hosto Community College, y ahí me integro no solo al movimiento cultural, sino a la lucha política, porque yo vengo con ramalazos de la línea roja del 14 de junio y vengo con la cabeza puesta en que es mi responsabilidad dar la cara por esas inquietudes fervorosas que había dejado precisamente la Guerra de Abril. ¿Qué tanto cree Dagoberto en la izquierda? ¿Qué tanto cree Dagoberto en la izquierda criolla? ¿Qué tanto ve futuro? ¿Qué tanto ve presente en este tipo de ideas? Creo que hay muchos hombres y mujeres muy buenos, muy sinceros, muy entregados. Sin embargo, la disgregación de esos trozos de la izquierda está muy repartida. Y hasta que no haya la unidad de voluntades y los acuerdos de unidad, esa izquierda no va a dar los resultados que esa misma izquierda quiere y espera. Pero dijo un científico que haciendo lo mismo todos los días no podemos esperar resultados diferentes. Emerge la necesidad de que esa izquierda, la fuerza democrática, los sectores en descontentos y golpeados, se unan en su conjunto de cara a contrarrestar lo que está sucediendo en República Dominicana. Si fuésemos a hacer un contraste entre la época en la que migraste a los Estados Unidos y los tiempos en los que nos encontramos, ambas sociedades, ambos tipos de migrantes, y me refiero en específico al migrante dominicano, ¿cuáles son los grandes contrastes? ¿Cuáles son las grandes similitudes entre ambos episodios de nuestra vida? Mira, el dominicano o la dominicana que vino en la época que yo vine, en un porciento altísimo, 90, 95, 98%, venía con la idea de trabajar, juntar 10.000 pesos y retornar a comprar un carrito, poner una pulpería, hacer un negocito. Los dominicanos, gran parte que migran ahora, que pasan el canal de los 4 vientos, la parte más profunda del mundo, en una yola, que pasan toda la diabura en Puerto Rico, que ya saben realmente dónde van a llegar y qué van a ofrecer, vienen con otra mentalidad. La cultura es un elemento cambiante y el tiempo no desdice ese tipo de cosas. Recuerda que te decía que los que llegaron en mi tiempo veníamos con una idea marcada, que la fuerza del capitalismo doblara una serie de cosas es otra cosa, pero todavía
la resistencia en los Estados Unidos se pone de manifiesto. Aquí, por ejemplo, el gobierno de turno no ha podido ganar las elecciones nunca. ¿Por qué? Porque la resistencia te demuestra que hay otro tipo de cosas. Además, el asunto cultural. Aquí no hay la necesidad de venderse por los 500 pesos. Tú puedes conseguir la comida sin esa necesidad. Vamos a hacer un cambio de página y vamos a hablar de literatura y de lo que López Coño piensa de los creadores en la diáspora, la llamada diáspora dominicana. ¿Cómo ves, como poeta, como escritor, lo que ha estado aconteciendo hasta hoy, lo que fue en los principios de tu llegada y lo que tú avisoras o puedes medir hacia el futuro sobre la gente que está produciendo literatura y arte en la ciudad de Nueva York? Yo pienso que la literatura que se ha venido produciendo en Nueva York ha venido creciendo de una forma descomunal. Las escritoras y escritores de la diáspora tienen toda una mesa llena de literatura. Se publican más de 20 libros anual aquí de los escritores y buena literatura. Aparecen otros que están en desigualdad, pero eso es parte, eso pasa en toda parte del mundo. Hay una ventaja a diferencia de lo anterior, porque anterior aquí habían muy pocos intelectuales dominicanos que podían formar. Entre ellos estaba Silvio Torres Ayllán, Franklin Gutiérrez, Francisco Chapman, Cerezada Vicioso. Había muy poco. Y habían bandos de escritores y escritoras como lo siguen habiendo ahora. Estaba el círculo de escritores dominicanos, que eran los llamados intelectuales, donde estaban precisamente los Juan Torres, los Silvio Torres y esa serie de personas, Cotubamaná Dip, apoyado por Diana Ramírez de Arellano, una poeta puertorriqueña. Ahora no, ahora encontramos una serie de personas que estudian y labran la palabra con una fuerza que no solo se detiene a tener buenas intenciones. Estamos frente a Eduardo la Antigua, por ejemplo, un compañero que ha demostrado la capacidad no solo escritural, sino también crítica. Pero hay otros y otras que también están en esa disposición y en esa capacidad. Ya no nos pueden regatear los de allá que no se hace buena poesía aquí, porque la prueba está sobre el tapete. Intelectuales como Diógenes Abreu, por ejemplo, que en todos los órdenes tiene una escritura con firmeza y una manufactura de investigación con mucho respeto hacia el público que la dedica. Y yo creo que se desenvuelve en un trayecto con unas huellas muy positivas, muy positivas. Tan así que si no estuviera tan acorralada nuestra literatura, y digo acorralada en el sentido de que los llamados, y estos son dos comillas, no solamente dos edificios de comillas, los llamados a representar o a impulsar esa literatura, tienen sus vacas sagradas para hacerlo. En la mayoría de los casos, por ejemplo en la Feria del Libro, si viajan 15, por lo menos 12 son del partido, o simpatizantes del partido, o personas con la intención de ser ganables para el partido, o personas con las cuales ellos quieren echarle vaina a aquellos contestatarios del partido de turno. El Comisionado Dominicano de Cultura es un lugar donde se manifiesta como un círculo de estudio del partido de turno. Y esas son las manifestaciones que hay en la práctica.
Esto no lo digo yo, esa es la práctica establecida. A niños malcriados que no responden a sus intereses, te le dan una pela, no, usted no va para allá, no, usted no entra aquí, usted eso. Pero nosotros tenemos 5 décadas haciendo literatura y no hemos necesitado nunca, ni nos interesa necesitar de departamentos como eso para seguir haciendo, porque a nosotros lo que nos interesa es que llegue al seno de nuestra gente, y de una u otra manera le aseguramos que llegamos. Félix te explicaba, por ejemplo, la revista Trazo, que no solo es una revista con la libertad de ser contestataria, sino con la prontitud de no recibir órdenes ni dictámenes de nadie, de signo nadie. Entonces un tajo de libertad así hace hueco. ¿A quién admira López Coño? ¿Quiénes podrían ser esos autores, esas personas, esos individuos que López Coño puede decir, me gustaría conocerle, me gustaría tratarle, o ya que le conozco, ya que le trato, aparte de los ya mencionados, qué cosas, qué cualidades, qué calidades humanas puedes reconocer en individuos que hacen vida cultural o vida artística, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en cualquier otra parte del mundo, independientemente de su origen? ¿Con quién se identifica López Coño? Mira, yo creo que aquí hay algo que hay que destacarlo. La gran mayoría de estos escritores, Félix García, Eduardo la Antigua, César Sánchez Vera, Mayito en España, Juan Matos y Belice Faní, ese don de solidaridad y entrega para con la amistad y la literatura es descomunal. Y así hay un conjunto de compañeras y compañeros que merecen la admiración y el respeto por su prontitud ante los ojos de la literatura, las huellas y los pasos del caminante que la hace y del que la recibe también. Tú mismo que estás del otro lado de la pantalla, eres un elemento altamente solidario y humano. Y ese tipo de cosas son las que no nos han podido arrebatar, ni nos van a arrebatar jamás. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosas nuevas se puede esperar de López Coño? ¿Qué cosas ya han salido de López Coño? ¿Qué cosas cree López Coño que van a perdurar a través del tiempo como legado de su existencia, de su vida misma? Lo humano, lo espontáneo y más que todo lo auténtico que pueda salir de lo que escribe. Eso va a perdurar, porque la autenticidad es vital para cualquier escritor. Y en mi actitud intento ser auténtico en lo que hago. ¿Cuántos libros has escrito ya? ¿Tienes publicado? Hay publicado más o menos 13 o 14 libros. 13 o 14 libros. ¿Y cuántos proyectos hay de libros? Bueno, hay 5 o 6 libros que están en gavetas. 5 o 6. Y otros que hay que agruparlos, que también tienen la condición que pueda. Si a alguien pudiese agradecerle la propia vida, la existencia, cada bocado de aire, ¿a quién se lo agradecería a López Coño? Al arrojo, al sacrificio, a la valentía y a la determinación de toda esa gente humana que me rodea y que está dispuesto a llegar hasta el último acento que sostiene la utopía. Bueno, muchas gracias López Coño, te agradezco mucho esta intervención, estos momentos en casa de Eduardo, como siempre, mis felicitaciones y mis respetos. ¿Okay? Gracias y gracias a ustedes por comprometernos de esta forma y asumimos nueva vez el compromiso. Y sea.